entre dos hermanas gemelas? ¿Es más de rivalidad, de comparación o de identificación, de dependencia? ¿Y cómo es la relación con los padres? ¿Cómo es el vínculo con los padres? ¿También buscan la atención? ¿Los padres también tienen su preferida? ¿O es muy difícil en realidad criar a gemelos? O sea, si de por sí es difícil criar hijos, ¿cómo es el proceso de crianza cuando son dos mujeres igualitas? Claro, ¿qué cosas son iguales y qué cosas son diferentes? ¿No? Por ejemplo, se dice mucho que tienen muchas veces los mismos gustos. ¿En qué cosas? ¿Podría hasta gustarles el mismo chico? Pues hoy día vamos a hablar de gemelas. ¿Cómo es el vínculo de las gemelas? Y es interesante porque los hemos separado en este programa, que vamos a hablar de gemelas, y luego vamos a hablar de gemelos, porque de alguna manera también... En el próximo programa. En el próximo programa, efectivamente, en el próximo programa, porque de alguna manera, aunque nosotros no hayamos tenido esa experiencia de tener un gemelo o una gemela, podríamos ver un poquito cómo es la naturaleza femenina y la masculina, porque las gemelas quizás sean muy diferentes de los gemelos. De eso vamos a tratar de averiguar. Para ello tenemos a Rocío, ¿no? Ah, no, Rosana, ya, me confundo, ya. De Rosana, vamos a empezar con Rosana. Rosana García, abogada, casada hace 6 años, que dice: somos independientes, pero todos los días, todos en mayúsculas, nos tenemos que hablar por teléfono, mensajes o mail. Siempre estamos juntas, aunque no vivamos juntas. Nos mantenemos siempre acompañadas desde que me manda sus mensajes a las 6 de la mañana hasta en fin de semana. Y tenemos a Rocío García, diseñadora gráfica, que encima tiene las mismas iniciales, ¿no? Diseñadora gráfica, que dice: nuestra infancia siempre ha sido espectacular. Hemos compartido todo. Jugábamos siempre juntas desde que tengo uso de razón. Solo hemos andado de la mano. A mi hermana mayor le decíamos que era la adoptada. Y nos acompañan también Claudia y Amina Cabaja. Ellas dos. Vamos a empezar a presentar a Claudia. Levanta la... Sí, Claudia. Que las dos, bueno, son artistas visuales. Claudia es fotógrafa y Amina pintora. Pero empiezo con la frase de Claudia. Nos diferenciamos en algunas cosas físicas, ahora con los años, en un montón, por cambios que se hace uno. No los veo yo, pero bueno. En personalidad, tal vez diría que yo he sido un poco más intrépida y aventurera y ella más tímida. Pero con los años yo me he vuelto tímida también. Se ha contagiado. Bueno, y Janina, la pintora, nos dice: nunca sentimos que tuvimos que luchar por la atención de nuestros padres. Es más, nos bastábamos la una a la otra. Siempre fuimos muy unidas. Ya casi respondieron la primera una de mis preguntas. Y claro, ustedes han tenido una experiencia que los demás no hemos tenido. Han compartido el espacio desde la barriga. ¿Cómo es este vínculo? ¿Cuáles son las características de tener una gemela, el vínculo con esta gemela? Es un vínculo definitivamente fuerte. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Sí, claro. Desde chiquita tengo presente que Rocío está conmigo, ¿no? Y siempre estamos juntas. De hecho, con mi hermana la mayor siempre también hemos estado juntas, pero éramos Rocío y yo las que estábamos jugando, y yo y mi hermana la mayor siempre como que esperaba o se iba a ver la tele o... Tenía que darle permiso para que entre. O no necesariamente quería jugar con nosotras. Nosotros siempre estábamos juntas y ella a veces venía, estaba un ratito y ahí se iba. Nos llevábamos muy poco, 1 año 8 meses, pero igual siempre he sido nosotros más juntos. Fue algo parecido con nosotros, porque nosotros somos 3 mujeres, pero nosotros somos las mayores. Tenemos una hermana menor que es 6 años menor. Y que cuando éramos chiquitas sí éramos un poco malas. Crueles. Sí, le hacíamos maldades, le hacíamos maldades. Igual que ellas, o sea, le decíamos tú eres la adoptada. Claro, queríamos jugar con ella. Por eso que cuando dije eso te dijiste que mala, porque te acordaste que había sido mala. Había como que formamos un vínculo tal nosotras que no necesitábamos a nadie más. Pero además, no necesitan, pero no lo soportan tampoco. No es como difícil penetrar esa dupla. Es que se suficiente. metiera, pero era chiquita, quería, ¿no? Entonces, pues, la queríamos un montón, ¿no? Claro. Pero era como que no nos dábamos cuenta que ella no tenía a nadie más, Claro, y nosotros, claro, o sea, y nosotros nos teníamos la una a la otra, era inconsciente. Pero es como, o sea, lo que me da la sensación que están diciendo es como, generalmente, digamos, la realidad es que uno está solo en el mundo. Pero es como si ustedes no lo sienten, ¿no? O sea, ustedes han
acompañadas, Hemos sido acompañadas, ¿no? sí. O sea, no conocen el sentimiento de soledad. Cuando se hablan las personas que están solos, ustedes no entienden eso. No, o Quizás sea, bueno, mira, ¿o no? yo creo que puedes pasar por la vida, nosotros hemos vivido separadas, o sea, digamos, físicamente por las distancias, porque yo viví muchos años fuera, y a veces, claro, le extrañaba, y porque no teníamos el hecho de vernos a menudo, ¿no? Y nos extrañábamos, pero como dice ella, decía hace un ratito, hasta el día de hoy, por lo menos tienes que hablar por teléfono una vez al día, aunque sea. Claro. Y nosotros es igual, a pesar de las distancias, a pesar de que en nuestra época, ojalá, no había WhatsApp, no había nada, cuando Teléfono. Pero alguna vez... yo me gastaba millones en teléfono cuando estábamos afuera, cuando yo me iba a vivir afuera, básicamente en estar en contacto con ella. Claro, y a veces hasta yo, por ejemplo, hablo más con ella que con mi mamá o con mi papá. Claro. Wow. Bueno, yo también. Claro. Y con mi marido. Y con mi marido. No, claro. mi marido. Es Pero- más, a veces el marido siente, en mi caso, El creo celos, que siente ¿no? un poco de celos. Claro, yo también, O sea, me sí, dice, sí, escucha, también. todo, no puedes estar un día sin que hablar con tu hermana, sin que estés todo tu hermana. O sea, yo sé que en el fondo él siente celos, pero de alguna manera trata de entenderme aunque no entiende, porque yo creo que nadie puede entender ese vínculo, claro, sobre todo muy gemelos particular. idénticos. Claro. Hemos sido una persona que se ha partido por la mitad. Claro, pero con respecto a la pregunta de Nati, por lo menos Pero ustedes han tenemos dicho... que subrayar eso, Rachel, por favor. Comienza siendo Hemos sido una persona, porque el gemelo univitelino nace de un solo espermatozoide óvulo, que un hace solo fecundado en óvulo. óvulo. Claro, Y por y se un hace azar de la naturaleza se parten dos. Claro, el asunto es que conocemos la teoría, pero dicho de tu boca de esa manera, hemos sido una persona que se ha estamos partido. destinados a ser un solo ser humano. Claro. En el momento de la concepción y por las primeras días de la concepción eras un solo ser humano, que después se parte en dos y empieza a desarrollarse por separado. Pero si te pones a pensar, Claro. es Era para casi, un digamos, clon lo más humano. parecido si es que hubiera un clon humano a lo que es un clon Entonces humano. ustedes lo que están haciendo es tratar de cumplir ese destino, de volver a ser un solo ser humano. Yo no De creo estar que... siempre lo más No, yo no creo que uno así. trata de cumplir, yo creo que esa es la explicación Está en tu ADN. de ese vínculo que hay entre los gemelos idénticos que a veces no hay entre los hermanos mellizos. Claro, Puede yo ser tengo que hermanos sí, mellizos sí, que no lo tienen. Claro. Son muy unidas, se quieren un montón, pero no tienen ese vínculo que yo tengo con ella, esa necesidad, exacto, tú lo has dicho, es una necesidad de que te pasa algo, a la primera que se me ocurre llamar a contarle, es agarro el teléfono a que no sabes, o sea, no se me ocurre llamar a mi mamá, cuando estaba casada, a mi marido, a nadie, es a que no sabes, Pero- o sea, pero- a ella. Ya con esta explicación que ustedes dicen, ¿alguna vez han dicho, me siento sola? No, yo nunca. Yo no, ¿Has dicho eso? no, yo tampoco. Creo que no existe esa frase. En mí, por lo menos. En ella tampoco. No. ¿Solo no? Claro, uno tiene Claro, claro, ¿Cómo claro. se van a sentir? Claro, sí, sí. O sea, claro. a mí, Cuando pero tú por te otras pones- razones, ¿no? O sea, cuando sí me fui hace años, que me tocó vivir, como te digo, en Marruecos, que al final me terminó encantando, sí, los primeros meses, mi esposo, bueno, estaba casada en ese momento, se iba a trabajar, y yo estaba con mis mellizas muy chiquitas, y a esa edad no son compañía alguien con quien hablar. Entonces, las primeras semanas o meses en Marruecos sí sentí un poco de mucha soledad, porque no la tenía ella. entre No, otras cosas. pero digamos, no es que te sentías sola, sino que estabas un poco Estaba sola. sola. O sea, Pero era mira, verdad. pero mira tú cómo es la vida y cómo de alguna manera nos han pasado cosas simultáneamente en las mismas etapas. Sí. En esa época que Claudia se fue a Marruecos, que fue un golpe duro, irse a un país extraño, Sí. con otra cultura, sola, porque nadie habla el idioma, yo vivía, o sea, yo también me Ese mismo casé. día tú te fuiste. Yo me fui a Estados Unidos, no me vine, pero yo viví en Estados Unidos Ah, claro. con mi primer esposo, porque yo me casé muy jovencita, tuve mi hija mayor, a los 3 años me divorcié y de ahí me volví a casar con mi esposo de ahora, con el cual ya tengo 22 años casada. O sea, siempre estuve casada. siempre casada. Bueno, pero a lo que yo voy es que esa época de soledad de ella fue la época que fue muy difícil de soledad Claro. para mí porque no me iba bien con mi primer Se esposo. sentía ella muy sola en Estados Unidos. A veces con la y mente por yo otras decía- razones yo me sentía sola en Marruecos. No por mi esposo, sino por el lugar. Por el lugar, claro. ¿no? Y ustedes también estuvieron separadas, ¿no? Por viajes. Un año. Después. Un año me fui. La ¿Cómo mandaron. fue eso? Me mandaron corriendo. Ella se fue a hacer un posgrado a España, ¿no? A Barcelona. Horrible fue. ¿Por qué horrible? Ay, no. Era como que... Pero tu experiencia fue horrible. No, o te no, refieres a la separación de no, ustedes. experiencia de hecho fue... No, mi experiencia como
como conocer, era otra cultura, me fui a estudiar, ¿no? A aprender. Vivir sola. A vivir sola, la primera vez que me iba a vivir sola. Pero cuando se fue, de hecho, fue la angustia, ¿no? De que se vaya sola, en verdad chibolo, ¿no? ¿Cuántos años tenías? No, pues 22, 23, no me acuerdo. Y yo me quedaba sola, creo que mi papá me veía llorar tanto que me llevaba a comprar ropa, y yo decía, ya, vamos, hijita, vamos. O sea, llorabas y llorabas y llorabas. Sí, sí la pasé Sí, mal. le creo. Tú también llorabas y llorabas. Por las cosas. Pero después ya me acostumbré un montón, pero yo me acostumbré que después ya me quise quedar. Pero igual siempre había... Sí, no, y lo gracioso era de que yo me iba a ir, ya yo tenía pasajes comprados para irme a supuestamente a verla. Pero meses antes me había ido a Estados Unidos con mis papás. Y ella llama a mi mamá, ¿qué me quieres regresar? Y yo, Rosana, ya no vas. Ya, ok, ya no voy. Entonces a la final se regresó ella y yo me quedé sin viaje. Y yo decía, Europa, entonces ya pues, siempre se lo digo. Chicos, vamos a hacer una pausa y volvemos con... ¿En qué son distintas? Es decir, que nos muestren cómo lo identifican.